es la última palabra del capítulo 13, donde estábamos nosotros viendo el capítulo de las parábolas, ¿verdad? Son 7 parábolas que están ahí. Y después de las parábolas hay un versículo que toca también la palabra reino de los cielos. Y es el capítulo 13, el versículo 52. Dice que Jesús les dijo, Él les dijo, por eso dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Necesitamos ver a qué se refería Jesús. Amén. Entonces dice que un escriba docto, vamos a ver lo que significa un escriba docto en nuestros términos, lo que significa el tesoro. La verdad que el tesoro, capítulo 6 de Lucas, dice, por ejemplo, esta frase, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo escriba docto dice que tiene en su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y para ser escriba docto en realidad necesita ser una persona, podemos decir, que las cosas que tiene en su tesoro son correctas, y es un escriba docto en el reino de los cielos, ¿no? Es una expresión un poco judía, podemos decir, pero para el nuevo pacto, para nosotros, para los que estamos aquí. Bien, vamos a ver la palabra escriba. La palabra escriba es la palabra en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego koiné, es la palabra gramateus. Gramateus, el significado, podemos decir, llano de la palabra es escritor. Escritor es una persona que profesionalmente escribe, ¿verdad? Es un escritor, escriba o secretario. También se le pone como escribano, ¿no? Escritor, escriba. Se designa, se utiliza en la designación de un alto funcionario estatal, según inscripciones encontradas en las ciudades grecoasiáticas. Algunos en este versículo, la LBA traduce secretario, ¿no? La Reina Valera revisada y la Reina Valera antigua le conocen como escribano en vez de escriba. En la NBI está la palabra canciller, ¿no? Esta persona era responsable de la redacción de los decretos primeramente aprobados por el Senado, y dice que eran consiguientemente enviados a la Asamblea Popular para su ratificación, asamblea sobre la que él frecuentemente presidía. Una vez aprobados los decretos, los sellaba con sello público en presencia de testigos, ¿no? Entonces, este es lo que dice de la palabra escriba en el contexto del Nuevo Testamento, ¿no? Pero un poco más en el contexto judío, un escriba era un hombre de letras, un maestro de la ley, ¿no? Y dice el diccionario, les leo, dice: en los sinópticos se menciona frecuentemente a los escribas, especialmente en relación con los fariseos, con los que formaban un solo partido en la práctica. Sus funciones con respecto a la ley eran enseñarla, desarrollarla y usarla en relación con el Sanedrín y en varios tribunales locales. También se dedicaban a los escritos sagrados, tanto históricos como didácticos. Daban una gran importancia a los elementos ascéticos, etc., ¿no? Entonces, un escriba era en realidad alguien más oficial que un secretario nada más, ¿no? Un escriba era una persona que como decimos, ¿no? Entre los griegos era una persona importante, una autoridad que decía cosas oficiales, ¿no? Entonces,
Un escriba docto, bueno, la palabra docto también quizás, docto quiere decir, miren lo que dice en la versión, literalmente, dice que esta palabra dice, docto, dice que se traduce, había sido hecho discípulo, o sea, todo gramateus que había sido hecho discípulo, que es la palabra mateteo, dice, en realidad quiere decir todo escriba que había sido hecho discípulo en el reino de los cielos. Lo que para nosotros podía ser un maestro en el nuevo pacto, ¿verdad? Es podemos decir, la traducción para nosotros que estamos viviendo en esto. Entonces, este escriba docto, a lo que se refiere el Señor Jesucristo, es una persona, es un maestro del reino de los cielos, y también, aunque no queramos, tiene cierto carácter oficial, ¿verdad? Los maestros de las congregaciones, los pastores. Y yo decía que el día miércoles de la noche, que para enseñar necesitamos ser conocedores de la palabra, pero realmente no todos los hermanos pueden conocer la palabra y ellos pueden enseñar a otros, no hay ningún problema. Pero cuando la enseñanza viene desde un púlpito, desde una cosa que es como quiere decir esto, un poco más oficial, el maestro tiene que ser realmente, como dice aquí, doctor, tiene que ser una persona conocedora de la Escritura, porque su palabra es más oficial que la enseñanza que puede haber entre hermano y hermano. Y es más, el maestro de la iglesia corrige estas conversaciones. Amén. Y dice, como hemos visto, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y veíamos, ¿no? Como hemos visto el versículo siguiente, que el hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, en el tesoro que tiene este escriba, suponemos, ¿no? Debiera ser un tesoro bueno, ¿verdad? Lo bueno, porque no deberías hacer lo malo, ¿verdad? Es un hombre bueno que tiene buen tesoro en su corazón. Entonces es otra característica en este versículo que estamos considerando en el día de hoy. Ese debería tener en su corazón cosas buenas y por lo tanto ser un hombre bueno. Pero nos vamos a concentrar más en esta palabra, en aquello que saca. ¿Qué saca de su tesoro? Dice cosas nuevas y cosas viejas. Para la palabra nuevas, el Nuevo Testamento usa la palabra kainos. ¿Ya? Kainos dice es algo nuevo, que denota esta palabra algo nuevo, de aquello que no es acostumbrado, no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma y calidad o cualidad, de diferente naturaleza que aquello que se contrasta como viejo, ¿no? Este nuevo es diferente de la palabra neos, como vamos a ver más adelante. Este nuevo es algo completamente diferente y totalmente nuevo de lo que quedó atrás. Y la palabra viejo, viejas, cosas viejas, usa el Nuevo Testamento la palabra palaios, y que de la que viene, por ejemplo, paleontología, ¿verdad? Se usa, dice, de aquello que es de larga duración, o sea, al viejo en años. En realidad, para nosotros, estas cosas viejas más bien se parecen a las cosas que son eternas, ¿no? A las cosas, como vamos a ver, el palaios no es lo mismo que arque, que también quiere decir viejo, pero porque estas cosas llamadas viejas que tiene que tener el escriba doctor son más bien cosas eternas, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 de Juan, por 2 veces se usa la palabra viejo.
Dice, hermanos, dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Esta palabra antiguo es la palabra también para ellos, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. No, aquí el apóstol Juan estaba hablando de un mandamiento para ellos, un mandamiento antiguo, un mandamiento que desde antes estaba y que todavía era vigente, ¿verdad? Pero él escribe un mandamiento más nuevo, un mandamiento nuevo que es verdadero, que en realidad dice porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera viene. Entonces, como que la luz viene y ahora podemos entender ese mandamiento. Antes no se podía porque no había, o sea, había tinieblas, ¿verdad? Y ahora la luz está llegando a nosotros, ¿no? Hemos visto que, como dice la Biblia, en Cristo entramos en la luz, y dice que el que está en la luz no se encuentra en tinieblas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podemos entender este versículo de la siguiente manera. Lo podríamos ampliar y poner en otras palabras. Podríamos decir, ¿no? El versículo que está aquí atrás dice: por eso todo escriba docto, ¿verdad? En el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nosotros lo podríamos poner así como lo escribí aquí. Todo maestro discipulado en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, un anciano que enseña, que saca de su tesoro, de su depósito interno, cosas nuevas en forma, cualidad o naturaleza, cosas que contrastan con lo que cayó en desuso, con lo que queda obsoleto, y cosas viejas, que la palabra viejas quiere decir eternas, que fueron vigentes en el pasado y aún son vigentes en este tiempo, porque son principios eternos inamovibles, ¿no? Existió en el pasado y existió en el presente. Entonces, el escriba docto tiene cosas que ahora son de este tiempo en relación de otras cosas que han quedado en el pasado y han caducado. Estas las tiene en su corazón, pero también tiene en su corazón cosas eternas que fueron en el pasado y también son en el presente, que son inamovibles, que no cambian, que siempre fueron. Amén. Entonces hay cosas que son iguales, ayer, hoy y por siempre, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra del Señor, ¿ok? Hay cosas, hermanos, que son temporales y que pasan, que en un momento han sido actuales, pero en otro momento caducaron y no sirven más. En la Biblia, por ejemplo, hay cosas inamovibles como el carácter de Dios, los atributos de Dios, la omnipotencia de Dios, algunos mandamientos de la ley de Moisés, como por ejemplo no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos siguen vigentes, pero otros mandamientos que ya no están vigentes, por ejemplo, son los mandamientos ceremoniales, ¿no? Por ejemplo, los sacrificios de animales, la circuncisión, las fiestas de la ley, que estuvieron vigentes en aquellos tiempos, pero que ahora ya no tienen vigencia. Y aunque son importantes, no estamos restando importancia, le estamos quitando la vigencia, pero no la importancia. Porque ¿cuál es su importancia? Su importancia es que son sombras y figuras de las verdades espirituales, son ilustraciones de las verdades espirituales. Entonces, tiene mucho que ver. El Antiguo Testamento tiene una gran riqueza porque nos permite entender cosas de manera gráfica. ¿Ok? Entonces, podemos decir, para dejarlo claro, en este versículo hay cosas nuevas, que usa el término kainos, ¿no? En
en contraste con neos. Neos significa algo nuevo, pero de la misma naturaleza. Por ejemplo, digamos, yo tengo un par de zapatos de un modelo que me compré hace años y ya se gastaron. Y me compro otro par de zapatos exactamente igual. Estos otros zapatos son neos, porque son lo mismo que el anterior, simplemente que son nuevos en el sentido de que no tienen el uso, ¿verdad? No están desgastados. No cambia su forma, no cambia su cualidad, sino que es lo viejo rejuvenecido, actualizado, pero que no es nuevo en forma, en naturaleza, que es la palabra kainos, que es lo nuevo en forma y naturaleza, lo completamente. Y para las cosas viejas se usa el término palaios, que habla de algo eterno, y no usa la palabra arcaicos, que quiere decir algo pasado de tiempo, ¿no? Algo que era reconocido en su valor y estimado dentro de sus limitaciones temporales. Entonces, el escriba docto debe tener la capacidad de reconocer la diferencia entre lo que es nuevo neo y lo que es nuevo palaios, y lo que es viejo, lo nuevo neos y lo nuevo kainos, y lo viejo palaios y lo viejo arca. Por ejemplo, el antiguo pacto, el viejo pacto, es un pacto caduco. Miren lo que dice Hebreos 8:13. Hablando del nuevo pacto, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y aquí habla esta palabra viejo, habla la palabra caduco. Ya no está vigente, y lo que se da por viejo, dice, se envejece, está próximo a desaparecer, ¿no? En realidad el viejo pacto con su mismo templo desapareció unos cuantos años después de escrita la carta, porque recuerden que los romanos destruyeron el templo y ahí cesaron todos los sacrificios. Pero en realidad, cuando entramos al nuevo pacto, nosotros hemos entrado a una nueva etapa en la historia. Entonces, un escriba docto es aquel que puede identificar la diferencia entre lo que nunca cambiará y lo que ya no está vigente y lo que ahora está vigente. Vamos a ver varios ejemplos en la Escritura. Y por el primer ejemplo que hemos visto después, el nuevo pacto y el antiguo pacto. Por otro ejemplo, la ley y la gracia, ¿verdad? La ley y la gracia, que son cosas fundamentales para nuestra vida en la iglesia, para nuestra vida cristiana ahora, ¿no? Que es algo, por ejemplo, el entenderlo y el no entenderlo le llevó, por ejemplo, a la iglesia de Galacia a un estado, a una vida en la carne, a un estado desaprobado. Primero, la ley, podemos decir primero que la ley contiene principios eternos e inamovibles. La ley que hemos visto, la ley que le dio Dios en el Sinaí a Israel, la ley de Moisés, tiene principios eternos e inamovibles, vigentes también en este nuevo tiempo, pero también contiene elementos que no son vigentes en este nuevo tiempo. Por ejemplo, entre los 10 mandamientos, podemos decir, por decir el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es un mandamiento eterno. Miren, el mismo mandamiento lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, aquí en este pasaje, en Mateo 12, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el principal mandamiento de la ley. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, Jesús le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es un mandamiento eterno.
hermanos. Este es una verdad, un palayos, porque fue dado desde antes y es vigente hasta hoy, ¿verdad? Incluso desde Adán y Eva era vigente, ¿verdad? Y bueno, el segundo dice semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que el escriba le dijo, el escriba de la pluma, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, ¿no? Este escriba era realmente entendido, ¿verdad? Es vigente también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 5:21. Podemos ver que aquí está vigente: hijitos guardados de los ídolos. Amén. Dice. El último versículo de la 1 de Juan nos dice que la idolatría era mala en el Antiguo Testamento y igual ahora, solo que antes la idolatría era de figuras de otras religiones. Ahora nosotros entendemos que la idolatría es en el corazón. La idolatría, un ídolo es algo que amamos más que a Dios, ¿verdad? Pero el mandamiento eterno es amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo. Primero Dios y después todo. Amén. Muy bien. Entonces, el segundo mandamiento pues era el otro de los mandamientos que son, vamos a decir, inamovibles, ¿no? Amar a tu prójimo. Y son la segunda parte de los 10 mandamientos, ¿no? Desde no adulterarás, dice, mire lo que dice Romanos 13:9, porque dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, dice, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos son principios eternos, palayos, que debe tener presente todo escriba docto, todo maestro del reino de Dios. Pero también la ley contiene, por ejemplo, principios que no eran eternos. Como hemos dicho, las ceremonias, ritos, costumbres, leyes sanitarias, por ejemplo, que no son vigentes hoy en día. Vamos a poner algunos ejemplos. Y, por ejemplo, el guardar el día de reposo. Vamos a ver, el guardar el día de reposo estaba entre los 10 mandamientos. Vamos a mirar Éxodo 20, que es uno de los lugares donde se encuentra la lista de los 10 mandamientos, lo mismo que Deuteronomio 5. Y aquí dice, recuerden, este es el cuarto mandamiento, ¿no? El segundo mandamiento, se lo recuerdo, era no te harás imágenes. El tercer mandamiento, para adorarlas. El tercer mandamiento era: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento es el versículo 8 hasta el 11, creo. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el mandamiento, ¿verdad? Este mandamiento. Entonces, el día de reposo ellos tenían que santificarlo. Por ejemplo, en el versículo 10 dice: mas al séptimo día el reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿no? Entonces, el día de reposo, hermanos, era bueno para ellos, era vigente, era bueno como un día de descanso, como vemos en lo que dice ahí. Era un lugar para consagrarse a Dios, era un tiempo para enseñar la escritura, ¿verdad? Era un tiempo bueno. Y la ley, hermanos, era incluso muy seria en eso. Había castigo para el que no lo guardara, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el capítulo 35 de Éxodo,
Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Mire que era serio en el antiguo pacto este asunto, ¿no? Y hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir para nosotros estos mandamientos que tenían pena de muerte? Estos mandamientos que tenían pena de muerte nos hablan a nosotros de cosas importantes que pueden destruir nuestra vida espiritual si nosotros los transgredimos, ¿verdad? Entonces, uno de los mandamientos en el Nuevo Testamento, algo así dice Jesús, habla en Primera de Juan como los pecados de muerte, ¿no? Y los pecados que no son de muerte. Entonces, hay pecados, hay mandamientos que si los ignoramos, vamos a llevar, podemos decir, muerte espiritual a nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, y después les dijo en el versículo 7, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas. Esta ley, hermanos, se aplicó, por ejemplo, en Números 15, pasó que uno de los israelitas, como dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Recuerden que no se debía trabajar en el día de reposo, no se debía hacer nada. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y los pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo, y le preguntaron, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y así fue. Entonces dice, lo sacó a la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Amén, hermanos, como les digo, los pecados del antiguo pacto que se pagaban con la muerte son una sombra. En este tiempo nosotros no pagamos por la muerte ningún pecado, no hay muerte, no hay pena, no hay nada. Lo que nos dice esta sombra es que son demasiado graves para nuestra vida espiritual. O sea, y el guardar el día de reposo. Y el mismo guardar el día de reposo también es distinto, ¿verdad? Hermanos, miren, en el Antiguo Testamento las penas de muerte y todo lo que tenía la ley, que eran penas al transgredir una persona, en realidad era también un medio, aparte de que era una enseñanza de lo grave que son para nosotros hoy en día. Para ellos es que Dios usaba el temor como medio para que el pueblo no se autodestruyera más rápido, ¿verdad? Por medio de la corrupción moral, más o menos igual que las leyes de hoy. Las leyes de hoy tienen ese mismo sentido, ¿no? En este tiempo, si una persona hace algo fuera de la ley del país, entonces comete un delito y también tiene una pena. Y por medio de eso, ¿verdad?, las autoridades preservan, ¿no?, la comunión entre la seguridad, la comunión entre los ciudadanos, la buena relación, podemos decir, ¿verdad? Pero, más, si ustedes miran, casi todas las legislaciones del mundo tienen estos mandamientos de relación que estaban hechos los 10 mandamientos, ¿no? Desde no matar, no cometer adulterio, no robar, hasta honrar padre y madre. En muchos tristemente se están obviando, aunque estos son cosas principales. Pero volviendo al día de reposo, es tan distinto ahora que, por ejemplo, Jesús, ¿verdad?, justificó a sus discípulos por la supuesta profanación del día de reposo. Vamos a ver aquí en Marcos 2:27. Estamos hablando de la diferencia entre mandamientos que son eternos y no cambian y mandamientos que sí han quedado obsoletos.
Dice, también les dijo, dice Jesús, el día de reposo, dice, no Jesús, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Miren, viene la luz y empezamos a ver la verdadera intención del día de reposo. La verdad, ¿para qué fue hecho el día de reposo? No era algo religioso, nada. Tenía una causa, fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descansara, para que el hombre buscara al Señor, ¿verdad? Y por eso dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este día de reposo, por ejemplo, en las epístolas, vamos a mirar en las epístolas, en Colosenses 2:16, ¿qué dice del día de reposo? Por tanto, dicen, nadie os juzgue en comida o en bebida, ¿no? Otros mandamientos que quedaron obsoletos, o en cuanto a días de fiesta, mandamientos obsoletos, luna nueva o días de reposo. Dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue en esto. ¿Y qué era esto? Dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto es sombra, ejemplo para nosotros. Ya no tiene que ser guardado en la manera en que la ley lo decía. En Gálatas 4:9 dice, más ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, les dice a los Gálatas, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es más, él dice que el volverse a estas costumbres les estaba llevando a volverse a esclavizar. El antiguo pacto. El antiguo pacto esclavizaba, el nuevo pacto libera. Guardáis los días, dice, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué son guardar los días? En realidad estaba hablando de la enseñanza de los maestros judaizantes que les estaban enseñando a volver a guardar los días de reposo. Y él dice, esto no deben hacerlo. Ustedes están guardando los días, ¿no? Los meses, y en los meses hablan de las fiestas judías, de la Pascua, el Pentecostés, Yom Kippur, etc. Los tiempos, ¿verdad? Lo que había, y los años, ¿no? Los años, por ejemplo, había los años sabáticos, el año 50, que era el año... ahorita no se me viene la palabra, pero donde se devolvían las propiedades. Eso era una cosa del antiguo pacto. Amén. Entonces el día de reposo, hermanos, era una figura, primero era una figura de la entrada a la tierra prometida. Inicialmente ellos debían entender el reposo como la tierra prometida. Pero que a su vez la tierra prometida también es una sombra y una figura de la gracia de Dios, de la vida en este nuevo pacto con el Señor, donde las obras de los hombres ya están acabadas, ¿verdad? No necesitamos nosotros entrar. Como dice, miren, vamos a mirarlo esto del reposo. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 habla del reposo. Y aquí vamos a tener, si usted no lo ha visto, un nuevo entendimiento de lo que significa el reposo. Dice capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Verdad? Él está hablando a personas que están ahora en el nuevo pacto. El libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento y corresponde a los libros del nuevo pacto. Entonces les dice a los hebreos que teman, no sea que permaneciendo la promesa de que nosotros entremos en su reposo, dice, parezca que alguno de nosotros no lo hemos alcanzado. Y quizás vamos a mirar aquí si hemos alcanzado nosotros el entrar en este reposo. Dice el versículo 13, pero los que hemos creído, bueno, esta es la principal, lo principal para entrar en este reposo. Dice, lo que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, hablando de lo que pasaba con los israelitas en el desierto. Dice,
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿verdad? Las obras de ellos ya estaban acabadas. Y esto me lleva a lo que dice Efesios 2:10, que nosotros hemos sido creados para buenas obras, las cuales están preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablándoles a los hebreos. Dice, y otra vez aquí les dijo a ellos, no entrarán en mi reposo. ¿Hay peligro de no entrar en su reposo? Sí. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿cómo les iba a dar Josué el reposo? Pues el reposo era entrar a la tierra prometida. ¿Por qué era el reposo? Porque en la tierra prometida había todo. En el antiguo pacto, por ejemplo, entendemos que eran esclavos primeramente en Egipto. Ellos tenían, por ejemplo, que regar las plantas, trabajar para que del río Nilo era de donde sacaban el agua, para que llegue a sus sembradíos. Pero Dios les dice, en esta tierra prometida, ustedes, sus sembradíos, van a ser regados con lluvias del cielo. Ellos ya no tenían. Él le está hablando, incluso ahí, al hablar eso, les está hablando de una figura para nosotros, ¿no? Entonces, si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, si el haber entrado en la tierra prometida hubiera sido el verdadero reposo, no hablaría después de otro día. La entrada a la tierra prometida misma es una sombra también, es una cosa antigua, es una cosa vieja, pero claro que tiene una sombra. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para nosotros. Ahora estamos hablando del nuevo pacto. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué pasa con el que ha entrado en su reposo? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en su reposo, amados hermanos, ya ha reposado de querer justificar su vida por medio de sus obras. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Nuestras obras personales ya no son las que nos justifican. Amén. ¿Y cómo hemos reposado de nuestras obras? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No vamos a hacer ninguna de las obras. Y dice, como Dios de las suyas. Recuerden cómo reposó Dios de las suyas. Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día reposó. Pero después le encargó ¿a quién? Al hombre proseguir con su trabajo de reordenamiento de la tierra y de llenar la tierra con su presencia. Y ahora el hombre ha reposado de sus obras personales y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Es un reposo al que tenemos que procurar entrar para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Él está haciendo, ¿no, verdad?, una comparación entre la sombra y lo que ahora es la realidad. Amén. Entonces, nosotros tenemos que reposar de nuestras obras. Todas nuestras obras que son válidas delante de Dios son las obras de obediencia. Son las obras que Dios mismo hace a través de nosotros, porque nosotros hemos podido permitirle a Él desarrollar la nueva naturaleza. Espero que ustedes estén entendiendo, estén bien atentos a lo que estoy diciendo. Porque dice la Biblia que procuremos entrar en ese reposo. Procuremos entrar en esa vida donde nuestras buenas obras son el fruto de una transformación interior. Por eso dice anteriormente, temamos. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca que nosotros no la hemos conseguido. Es grave no haber entrado en el reposo de Dios. Y dice, temamos si no lo hemos alcanzado. Hermanos amados, es importante que usted vea eso. Un escriba docto en el reino de los cielos, un maestro del reino de los cielos, tiene que percibirlo. Amén. Lo que Dios dice aquí es que Dios necesita, miren, ver en nosotros, amados, la transformación interior. No solo que tengamos una educación correcta, que sigamos normas y mandamientos, unas buenas obras, sino las buenas obras que Él hace a través de nosotros. Hacer buenas obras
ya sea por cumplir las reglas, como hacían los fariseos, para mostrarse justos delante de los hombres, nosotros para aparentar ser genuinamente cristianos, ¿verdad? O cualquier otra razón, nos puede llevar a engañarnos a nosotros mismos y a creer que esas son realmente buenas obras. Porque cualquiera con un poco de esfuerzo puede hacer una obra buena, una buena obra. Amén, a los ojos de todo el mundo. Pero el que ve, si nos esforzamos es posible. Pero el que ve esto, hermanos, es Dios. Dios mira no solamente la obra, Dios mira la procedencia de la obra, mira el corazón con que has hecho la obra. Y aquí nos está hablando de tener un diferente norte para nuestros esfuerzos. En vez de esforzarnos a hacer cosas, debemos esforzarnos en dejar que Cristo sea formado en nosotros. Para que nuestra buena obra ya no sea, miren lo que dice en Efesios, ya no sea, hermanos, producto de que queremos estar bien con Dios a través de ella, sino nuestra buena obra sea un resultado de que nosotros hemos crecido en el Señor, de que nosotros nos hemos consagrado y tenemos relación con Dios. Miren lo que dice Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no somos salvos por medio de obras, somos salvos por medio de la fe. Porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es más, para que anduviésemos en él. Por eso, en este nuevo pacto, y como decía el libro de Hebreos, esas obras ya están terminadas, de antemano. Por eso nuestra vida en el nuevo pacto es una vida más descansada. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, mi yugo es fácil, es ligera mi carga, porque ya son obras terminadas en las que nosotros entramos. Amén. Entonces, como les iba diciendo, este es un punto muy importante. Muchos estamos queriendo hacer buenas obras. Y muchas de esas buenas obras ni las queremos hacer. Ni están en nuestro corazón. Las hacemos algunos con tanta dificultad. Entonces, podemos decir que en la medida en que entramos en el reposo, las buenas obras van siendo algo natural en nosotros. Yo sé que todos estamos en un proceso de salvación de nuestras almas. Pero en la medida en que vamos avanzando en este proceso y vamos llegando a la misma salvación de nuestra alma, en esa medida el hacer las buenas obras va a ser ya algo más natural y algo que viene totalmente de Dios. Recuerden aquí, no es por buenas obras, ¿no? Porque por gracia sois salvos, no por obras, pero sí creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y como dice, procuremos entrar en este tipo de reposo. Ahora, hablando del día de reposo, ¿es pecado tener un día para comunión con Dios? ¿Es pecado ya no trabajar un día para dedicarme a orar, a estudiar la Biblia, las Escrituras, a ayunar, etcétera? ¿Debe ser necesariamente sábado o domingo? Definitivamente no es pecado, no está mal. Lo que está mal es que eso me justifique, que yo piense que eso es lo que me hace mejor. Amén. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que el día de reposo, porque tener un día de reposo, ahora de hecho puede ser martes, jueves, sábado, domingo. Tristemente en la cristiandad hay una gran controversia. Unos dicen que es sábado y otros dicen que es domingo. Para mí es una discusión tonta, no escritural, no tiene nada que ver. Y bueno, se han separado por hablar de esto. Ok, por ejemplo, eso hablando del reposo y del día del reposo. Espero que me entiendan, hermano.
Sus esfuerzos no son para hacer cosas. Sus esfuerzos son para que Cristo sea formado y que las buenas obras que usted haga sea la labor de Dios a través de usted. No sea usted el que hace, sino Dios a través de usted. Vamos a ver otro ejemplo de cosas que han caducado y cosas nuevas y cosas viejas, como estábamos viendo. Otra cosa que ya no es vigente, pero que era muy vigente en la ley, incluso antes de la ley, es la circuncisión. Vamos a hablar de esta otra cosa que era ya no podemos decir, no es algo palaios, es algo arcaico, es algo que ya no es vigente. En Levítico 12 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. ¿Verdad? Bueno, y tiene otras cosas. Pero lo que queremos entender es que todo israelita debía circuncidarse al 8º día, ¿no? Incluso esto era una señal del pacto, porque una persona circuncidada, que quiere decir que pertenecía a Israel. Incluso antes, incluso con Abraham, Dios hizo este pacto. Mas dice en el Génesis 17, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, dice, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Amén. Hermanos, el incircunciso, el que no se había circuncidado, no podía ser del pueblo de Dios. No entraba en el pacto de Dios, no podía participar del pacto de Dios. Amén. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Y el varón incircunciso, dice, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. El no estar circuncidado es que había violado el pacto. Pero ahora nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos circuncidados? Si esto estuviera vigente hoy en día, esto es una cosa también, es una verdad pasada. Y la nueva verdad es otro tipo de circuncisión. En el nuevo pacto, la circuncisión ya no se hace en el prepucio, una operación externa. En el nuevo pacto es algo interno. Dice Romanos 2:28. Pues no es judío, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, ¿no? La circuncisión en este nuevo pacto, si lo tomamos así como ese nombre, en realidad lo que estamos diciendo es que la circuncisión es una sombra de una cosa, de una nueva creación que ha sido hecha dentro de nuestro corazón. La circuncisión de nuestro corazón habla de quitar todo lo que no está bien, de tener un corazón limpio. Dice otro versículo del Nuevo Testamento, Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados, dice, en Cristo, no con circuncisión hecha a mano, con circuncisión dice no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El echar de nosotros eso es la circuncisión. Nuestra circuncisión no es una circuncisión hecha con mano. Y esta habla del arrepentimiento interior, el haber creído en el pacto con Dios, en el nuevo pacto. No como una operación externa, sino como algo que nosotros tenemos que internalizar, que tenemos que tener en el corazón. Hermanos, hoy no hay una ceremonia que te lleve a la comunión del cuerpo de Cristo. Ninguna ceremonia. Sino tiene que haber una realidad interna, tiene que haber una circuncisión en el corazón, algo realizado exclusivamente mediante la fe. La circuncisión externa era una vuelta a la ley.
La circuncisión externa o cualquier rito externo que te quiera decir que te une a la iglesia, es un engaño. Nos da una falsa seguridad. Aún el bautismo para tú entrar en la iglesia es una falsa seguridad si no tienes primeramente la realidad en tu corazón de la fe en Cristo. El bautizarte sin haber sido salvado primero es simplemente un zambullirte en el agua. Miren lo que dice en el capítulo 5 Pablo. ¿Qué más? La circuncisión. O sea, la circuncisión, incluso digo yo que hay personas que se circuncidan en este tiempo. Hay una operación llamada la circuncisión, que es lo mismo, que lo hacen por cuestiones higiénicas. Tampoco es malo, tampoco es pecado. Pero la circuncisión como ese rito para pertenecer al pueblo de Dios, eso es lo que es malo. Porque para pertenecer a la iglesia tú no necesitas circuncisión. No necesitas una cosa externa. Primero tiene que haber algo en tu corazón. Pablo, mire lo que les dice a los Gálatas. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si yo confío en el rito de la circuncisión, más que en la obra terminada de Cristo, hermano, dice, de nada me aprovecharía su obra. Y otra vez dice, testifico en el versículo siguiente, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús, hermanos amados, miren, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo no vale las cosas externas, ninguna, absolutamente, sino la fe que obra por el amor. Y dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús, vuelve a decir, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Una nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en la segunda carta a los Corintios, Pablo escribió esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La nueva creación, la nueva vida en Dios. Amén. Eso es lo que vale para el Señor. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que entrar, tienes que nacer de nuevo para ver y para entrar al reino de Dios. Tienes que nacer del Espíritu. Esto tiene que suceder. Cosas externas, circuncisión, bautismo, no te salvan. Amén. En este pacto es el nuevo pacto en su sangre. Lo que importa es que nosotros creamos y recibamos el perdón que alcanzamos porque Él pagó por nuestros pecados con su sangre. Amén. Y al hacer esto, el Espíritu Santo, como dice la Biblia, Él enviaría al Espíritu Santo y vendría a nuestros corazones y nos haría una nueva criatura. Primero en el Espíritu y luego en el alma. La circuncisión, como les digo, o la incircuncisión no son nada. Otro ejemplo de una verdad arcaica, por ejemplo, de la ley que era vigente en aquel tiempo, esta ya es de lógica, ¿no? Dice en Levítico 11:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Aquí está hablando de que para ellos había algunos animales que se podían comer y otros que no. De entre los animales, dice, todo el que tiene pezuña hendida y el que rumia, este comeréis. Solo el que tiene pezuña hendida y el que rumia. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y etcétera, ¿verdad? Ahí, si usted sigue leyendo, hay
Hay toda una cantidad de animales que no se podían comer según la ley. Dice el versículo 8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis siquiera su cuerpo muerto, ni los tendréis por inmundos. ¿Esto es vigente hoy? No, esta es una verdad arcaica, esta es una verdad no vigente. El escriba docto en el nuevo pacto lo tiene que saber. Por eso no podemos ser juzgados, no podemos enseñar que cierta comida. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 15:11, que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. ¿Por qué lo que entra en la boca no contamina y por qué lo que sale contamina? ¿No entendéis? Dice que todo lo que entra en la boca al vientre va al vientre y es echado en la letrina. Quizás te pueda hacer daño, ¿verdad?, a tu cuerpo, pero no te contamina espiritualmente. No te hace pecador. Pero lo que sale de la boca, y esto sale del corazón, y esto sí contamina al hombre, ¿no? Porque la abundancia del corazón habla de la boca. Lo que sale de tu corazón puede hacer daño, lo que sale de tu corazón, lo que hablas puede ser malvado, eso puede contaminar. Dice Marcos, él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. Dice, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale en la doctrina. Y dice, esta es la frase que quería respetar, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Hermanos, nosotros necesitamos entender esta verdad. Los alimentos ni nos contaminan ni nos descontaminan. Los alimentos entran al estómago. Un escriba docto tiene que tener esta claridad. Amén. Lo que entra al estómago no contamina. Lo que entra al corazón sí. Lo que dejamos entrar a nuestro corazón sí, ¿verdad? Puede contaminar, por ejemplo, los rencores, juicios que hacemos a los demás, falsas enseñanzas que nosotros dejamos entrar en nuestro corazón, fornicaciones, venganza, pornografía. Estas cosas contaminan, pero no lo que comemos. Miren lo que escribió Pablo en Colosenses. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie les juzgue por comer o no comer algo. En el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Pregunta Pablo. Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes. O sea, recuerden que ni siquiera podían tocar esos animales inmundos que ya era pecado. Ni aún toques, ni gustes. Aquí está hablando de comer en conformidad, dice el versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombres. Lo que antes fue una ley de Dios, ahora en este nuevo pacto se convirtió en un mandamiento y doctrina de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Lo que era en el antiguo pacto, amados hermanos, es una sombra. Yo debo cuidar lo que dejo entrar en mi corazón, como ellos debían cuidar lo que entraba en su estómago. Es una ilustración de que nosotros debemos ser cuidadosos y no dejar entrar en nuestro corazón cosas malas, como los alimentos, como los animales para ellos eran animales inmundos, para nosotros son cosas malas, como por ejemplo, como les dije, el rencor. Si usted deja que un poco de rencor entre en su corazón, eso sí lo contamina y lo deja contaminado y lo deja inmundo y lo aleja de la comunión con Dios. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué comemos? ¿Qué de lo que comemos nos contamina?
lo que comemos espiritualmente. ¿O qué nos alimenta? La Biblia dice que Jesús dijo en el Nuevo Pacto: tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y dijo él: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En Juan capítulo 6. Amén. El Señor dice que comamos las cosas buenas, que comamos la palabra sana, la buena doctrina, que comamos las buenas obras, que cultivemos un corazón totalmente limpio. Eso es lo que nosotros debemos cuidar, de no contaminar. Otra ley. Entonces, estamos viendo entre cosas que fueron vigentes en un tiempo y ahora no. La diferencia entre palaios y arcaicos. Otro que es ya una cosa, como les decía, esta ya es bien lógica. Miren, otra ley sanitaria que había. Dice: tendrás un lugar fuera del campamento, en Deuteronomio 3:12, donde salgas, dice, y tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieseis allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Esta ley, por ejemplo, hermanos, era una ley sanitaria. Ellos tenían que tener entre sus posesiones una estaca. ¿Para qué? Porque ellos hacían sus necesidades afuera del campamento. Tenían que cavar, ahí hacer sus necesidades y cubrirlo. ¿No? Como dice aquí, cubrirás tu excremento. Esta también es otra ley que es arcaica, ¿no? Ahora nosotros tenemos alcantarillado, ¿no? Y lo más que puede hacer esa ley, digamos, para personas que viven en el campo, es ser una ley simplemente sanitaria, no una ley espiritual. Amén. Ok, entonces el escriba, doctor del reino de los cielos, debe entender qué cosas son sombra y símbolo, ¿no? Incluso la Santa Cena misma, el velo de las mujeres en Corinto, la Santa Cena igual. O sea, si tú vas a tomar la Santa Cena con la conciencia de que estás en comunión con el cuerpo de Cristo, una cosa espiritual, está bien. Pero si tú no vas así, no por comer el pan, tú vas a estar alimentándote de Cristo. Amén. Todo, hermanos, en este nuevo pacto tiene que ver con nuestro corazón, no con las cosas externas. Amén. ¿Qué son las cosas nuevas que tiene que tener el escriba docto? El escriba docto, ¿qué cosas son nuevas? Kainos, un nuevo pacto, aquí lo tengo, un nuevo mandamiento, ¿verdad? Yo un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Un nuevo acto creativo, una nueva criatura, un nuevo hombre, que somos un nuevo hombre, ¿verdad? La iglesia es el nuevo hombre, la iglesia es su cuerpo. Antes no había la iglesia, no era su cuerpo, era su pueblo, pero no era su cuerpo. Así como las cosas nuevas que se han de recibir, vendrá más allá, un nombre nuevo. Hoy recibimos un nombre nuevo, tenemos en nuestro corazón un cántico nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Todas estas cosas están en el conocimiento del escriba docto. Entonces debe ser alguien capaz de discernir, como dice nuestro versículo clave para el día de hoy. Lo que algunos hacen, amados hermanos, tristemente, es volver a llevar a sus oyentes a la ley, lo que llamamos el legalismo. Y más bien, nosotros tenemos que predicar la gracia de Dios, el nuevo pacto en su sangre. ¿Amén? Jesús les dijo a los escribas y fariseos: ciegos, porque ellos no podían ver esto. Amén. Un escriba docto tiene que ver la diferencia. La ley es buena usada legítimamente, ¿no? Pero hablamos de los principios
palaios, los principios viejos en el sentido no de arcaicos o de obsoletos, sino viejos en el sentido de eternos, de que siempre fueron y serán. Miren, les voy a mostrar un pasaje, ya estoy para terminar, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que habla de la ley. Pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No, aquí hay un mandamiento que le da a Timoteo. De las cuales cosas, dice este mandamiento, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. El escriba docto es alguien, es un doctor de la ley del Nuevo Testamento, podemos decir. Pero había algunos que quieren hacerse doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Aquí está un peligro grave. Pero sabemos, dice que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, tenemos que entender el uso legítimo de la ley. ¿Cuál es este uso? Conociendo esto, dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Esto está diciendo Pablo a Timoteo, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿No? Pablo decía que en el evangelio, la ley sirve para estas personas que no están dentro del pacto, que necesitan entender que sus obras están mal. Amén. Que necesitan entender que eso no deben hacer. Pero nosotros tenemos en nuestros corazones la ley de Dios. Amén. Quizá nuestra sociedad, hermanos, está viendo en nosotros buenas obras, que son producto de buena educación. Pero ellos no necesitan solo ver eso. Ellos necesitan ver a Cristo viviendo en nosotros. Y para que viva Él en nosotros tenemos que menguar. La sociedad de hoy en día, hermanos, quiero terminar diciendo esto como una aplicación, está desconociendo muchos principios eternos que nunca cambian. Está ignorando algunas cosas como los mandamientos eternos, como por ejemplo no adulterarás, honrar a los padres, y las está quitando de su código de vida. Estas cosas son principios eternos, no negociables, que nunca van a cambiar. Y la sociedad que los ignore va a perecer. Todos estos mandamientos de relación, como les digo, desde el 5.º mandamiento para adelante, están prácticamente en todas las legislaciones de los países. Y cuando si estos cambian, vamos a tener graves consecuencias. Amén. Y también en la manera de ver la gente las cosas. Algunas personas, por ejemplo, han relativizado la fornicación, el adulterio, no lo ven como algo grave, la honra a los padres, el robo, ¿no? Sin querer ellos están tocando el cimiento mismo de nuestra sociedad y están destruyendo, están llevando a su propia vida, a sus vidas. Amén. Hermanos, la ley no caducó, no es mala, caducó en el sentido de que la ley sea un medio de justificación. Nunca más es un medio de justificación. La ley para justificar a la gente es impotente porque la gente no la puede cumplir. Recuerden, no somos salvos por buenas obras, somos salvos para hacer buenas obras. Solo los salvos hacen realmente las buenas obras. Amén.
el pacto, el nuevo pacto. ¿Por qué dice, perdón, esto no lo expliqué, por qué dice que la ley de Dios es para los parricidas, para los matricidas, para los pecadores, para los irreverentes? ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios ha puesto en nuestro corazón sus leyes que son conforme a la ley de Dios. Ahora, y hablo de las leyes eternas, no estoy hablando de las leyes que caducaron. Miren lo que dijo, para terminar, en Jeremías 31. Dios lo había profetizado en el Antiguo Testamento. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. En este pacto había una parte del otro lado que era el hacer las buenas obras, y ellos fallaron. En este nuevo pacto, nuestra contraparte es creer a Dios. ¿Y en qué consiste este pacto? Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la ley que hay en la nueva criatura que está en nosotros. Y en la medida que esa nueva criatura es desarrollada, estas leyes se hacen más claras. Pero obviamente nosotros necesitamos entender las leyes de Dios en nuestra mente como una confirmación de aquella ley que está en nuestro corazón. Todos nosotros, si tenemos un corazón limpio, cuando cometemos una transgresión de la ley, en nuestro corazón, nuestra conciencia nos advierte. Y en la medida en que Cristo está siendo formado, esta advertencia es mayor. Y lo mismo tiene que ver con hacer lo bueno. Mientras más lejos estemos del crecimiento de Cristo en nosotros, más lejos, más difícil es hacer lo bueno, más difícil es amar, más difícil es tener misericordia. Pero en la medida en que nosotros vamos llegando a crecer hasta la medida de la estatura del Señor, el amar se va haciendo más fácil, más sencillo, más natural, porque el amar está en esa nueva naturaleza. Amén. No ignoramos que adentro de nosotros existen las dos naturalezas, y la batalla que nos habla el libro de Gálatas. Hay una batalla entre la vieja y la nueva, pero en la medida en que vamos ganando la batalla, nuestra nueva naturaleza se va manifestando. Por eso nuestro esfuerzo no es en hacer buenas obras que nos hagan parecer buenos. Nuestro esfuerzo debe ser en que Cristo sea formado en nosotros, ayudarle al Señor. Ni eso podemos hacer solos. Ayudarle, pedirle, clamarle: venga, Señor, tu reino. Haz que Cristo sea manifestado a través de